¿Cómo están? Sabores y algo más con ustedes. Hoy tenemos un programa imperdible. Está Juan, está Isabel en la cocina, que ya está preparando algo tan rico, pero no les voy a comentar nada de lo que Isabel nos tiene preparado. Sí les comento que hoy la doctora Nelida Jalil, que nos visita siempre, que la van a encontrar en el CEMID y que entre las premisas importantes de las que, por supuesto, difunde el CEMID es prevención. Pero hoy vamos a hablar de algo que ustedes han preguntado, que ustedes nos han escrito, y es el tema del dolor. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. ¡Qué muy bien. lindo! Gracias, de nuevo! Gracias por invitarme otra vez. Pero no, lo que pasa es que es importante que el mensaje que podamos dejar sea simple, y la verdad es que la gente lo entiende y eso nos interesa. ¿Qué es el dolor, doctora? Bueno, el dolor, siempre decimos nosotros que es una sensación individual, es lo que el paciente siente, que nos puede explicar, pero nosotros no lo podemos experimentar de la misma manera que lo siente el paciente. Así que es importante nosotros como profesionales prestarle atención a todo lo que nos cuenta el paciente, de cuándo empezó, cómo empezó, de por qué, dónde, que ya vamos a hablar qué es lo que el paciente tiene que saber, qué le va a decir al médico con respecto a eso. Es algo que le preocupa mucho al paciente y es una de las primeras consultas. O sea, el paciente que tiene dolor consulta mucho porque es algo que le llama la atención y no lo puede explicar muchas veces. Ahora, digamos, hay gente que manifiesta permanentemente esa sensación. Sí, el dolor, bueno, como para... Sí, nos preocupamos cuando tenemos dolor, que puede ser un dolor muy intenso, un dolor que empieza sin una causa aparente, o un dolor que nunca lo tuvimos, y que no sabemos por qué pasa. Ahí tenemos que consultar, o un dolor que creemos que se va a aliviar con alguna medicación casera, como puede ser a muchos pacientes que creen que con el calor o con el frío puede pasar algún tipo de dolor, y si a pesar de eso el dolor persiste, tiene que consultar. Y si el dolor lo incapacita, por supuesto que sí, hay dolores que los incapacitan, que no pueden mover un brazo, no pueden caminar por el dolor, y eso tienen que hacer una consulta, por supuesto, y que duran en el tiempo, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cómo hago para diferenciar cuándo es urgente una consulta? Porque a veces, bueno, tengo un dolor en determinada parte del cuerpo, en el hueso, en la articulación, en la zona del estómago. ¿Cuándo sé es más fuerte o menos fuerte? Eso lo va a determinar el paciente, sí, como habíamos dicho. Si es un dolor que nunca lo sentimos y que no lo podemos explicar, tenemos que consultar. Y si es un dolor que a veces que lo sentimos habitualmente y que lo calmamos, pero que vuelve a aparecer, y que otra vez lo calmamos y vuelve a aparecer, hay que consultar porque seguramente hay que determinar cuál es la causa. Así que siempre hay que consultar. Ahora, no hay que dejarlo pasar. ¿Cuáles son los dolores, digamos, más frecuentes? Bueno, en general lo que nosotros tenemos que distinguir es los dolores agudos de los dolores crónicos. Los dolores agudos son estos que en una semana pueden llegar a pasar, en un día, en 2 días pueden pasar, pero cuando se prolongan más de 6 meses se consideran dolores crónicos. En todos los dolores hay que determinar cuál es la causa, que puede ser la causa de algún problema físico, se soluciona el problema, como puede ser un cólico biliar, un dolor abdominal, que nosotros lo estudiamos y determinamos que hay cálculos en la vesícula, se determina se hace el diagnóstico, se hace el tratamiento correspondiente y desaparece el dolor. Hay otros dolores crónicos que
la consulta mayor del dolor crónico son las artrosis, que es se desgasta una articulación y produce dolor. Este tipo de dolor es por el que más frecuentemente consulta el paciente. Y los dolores musculares, que son las contracturas musculares, que también pueden tener una causa a nivel óseo o a nivel postural, que son la segunda causa de consulta, son las contracturas. Por ejemplo, las contracturas cervicales, que producen dolores de cabeza, es una consulta frecuente, y que el paciente en realidad tiene una contractura de los músculos de la columna cervical que necesita un tratamiento específico. O de la columna lumbar, las famosas lumbalgias o lumbociatalgia, que son muy frecuentes las consultas y que, bueno, hay que hacer el diagnóstico si no hay un problema óseo o un problema a nivel neurológico, y si se determina eso hay que tratarlo. Ahora, cuando es crónico, sí, ¿eso tiene algún tratamiento que lo puede limitar? ¿O cuando es crónico sabemos que lo tenemos que asumir? No. El dolor hay que controlarlo. Muchas veces, por ejemplo, las artrosis, depende de qué tipo y qué grado de artrosis, pueden ser quirúrgicas y se alivian, y si no, hasta el momento que sean quirúrgicas, hay que calmar el dolor, porque el paciente, uno como persona, no puede estar con dolor porque tiene el dolor y hay que tolerarlo al dolor. No, hay tratamientos para controlar el dolor. A lo mejor no se cura el problema que causa el dolor, porque la artrosis hay momentos en que son quirúrgicas y hay otros momentos que no. Entonces hay que controlar el dolor. No se cura la patología, pero sí se controla el dolor. Con medicación, bueno, hay varios tratamientos. De acuerdo al problema de salud que tenga el paciente. O sea, no es que nos angustiemos, que alguien nos dice, bueno, es algo crónico, y decimos, bueno, no, ya para toda la vida, no. O sea, tenemos que buscar una calidad de vida que nos lleve a estar mejor. Exactamente, porque a eso nos lleva el dolor, disminuye la calidad de vida, nos cambia el humor, hay ausentismo laboral, mucho ausentismo laboral por la razón es el dolor. Entonces eso tenemos que aliviarlo, por supuesto. Hay que tratarlo como hay varios tratamientos para el dolor. Qué bueno, realmente, doctora, más y más preguntas tendríamos que hacer. Pero bueno, nos va a visitar, seguramente queremos saber algo más de todo lo que hace a salud. Igual la buscan en el CENID, ustedes ya saben. Y no se vayan, que tenemos más sabores.